Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. ¿Me escucháis, hermanos? No, está hablando el pastor ahora. Amén. Un saludo para todos, hermanos. Estoy gozoso de estar en esta noche con todos vosotros y también estoy gozoso del privilegio que se me concede de compartir el consejo de la palabra en esta noche. No tenía pensado repetir tan pronto el tema a predicar, pero hasta sé que el siervo del Señor, el pastor, habló de que este día iba a seguir con la segunda parte, pues lo tomo como algo de Dios, como algo necesario y también vuelvo a decir como un privilegio y una bendición de parte del Señor. Como muchos de los conceptos que prediqué la semana anterior no son necesarios repetirlos, pero también tenemos que entender, hermanos, que hay gente nueva que se ha conectado y que cuando se saca un mensaje del contexto, pues mucho de lo que hablas fuera de ese contexto no se entiende. Entonces, los que me escucharon algunas de las cosas que voy a repetir la semana anterior, les pido disculpas públicamente. Me aferro, como siempre, a ese verso que dijo Pablo, que no le era costoso volver a repetir algunas de las cosas que ya había predicado o compartido, y lo hacemos mirando más bien a aquellos hermanos o hermanas que no estuvieron la semana anterior y necesitan un poquito de contexto para entender de qué va el mensaje de esta noche. No voy a repetir todo, sino simplemente voy a ir directamente al meollo del asunto, al cogollo de lo que es el mensaje, para así no hace falta repetir mucho, se hace el tema más limitado, más corto de tiempo, y también entramos en cosas diferentes que la semana anterior no prediqué o administré y todos podamos ser bendecidos. No sé si se me escucha bien o no. Si el pastor ahora, cuando termine, me da confirmación de que todo va correcto, empezamos rápidamente la transmisión del mensaje. Amén. Entonces yo voy a estar atento al escritorio, como ustedes saben y como hice la semana anterior. Cuando vea que alguien no escucha, doy de nuevo al botón y así todos podemos ser bendecidos. Entendiendo que ya me escucharon ustedes la semana anterior, pero que esta semana hay gente nueva, voy a ir directamente al cogollo del mensaje y vamos a hablar sobre los peligros que trae el movimiento neopentecostal. Quiero decir, que quede muy claro, que la Iglesia Evangélica Filadelfia es pentecostal clásica. Eso es muy importante que se sepa. Y que estos nuevos movimientos, a los cuales se le llama neopentecostales, significa nuevo movimiento pentecostal, no es lo que nuestra denominación y nuestra misión nos han enseñado desde los principios. Son movimientos y doctrinas que están envueltas en muchas herejías, en muchas cosas que vamos a hablar sobre ellas, que debemos de huir en el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre varios peligros que trae o que hay dentro del movimiento neopentecostal. Primero, peligro por una visión desviada y extraña de la persona del Espíritu Santo y de su obra. Tengo que decir, y me alegra muchísimo que esto quede grabado, que creo firmemente en el poder del Espíritu Santo y en la manifestación de los dones espirituales tal y como están en las Escrituras, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12 al 14, y también creo en el poder de Dios para hacer maravillas. Pero creo que necesitamos recordar más que nunca un punto obvio e importantísimo de nuestra doctrina, y es que muchas veces se olvida que el Espíritu Santo es una persona. Y en esta noche me gustaría enfatizar la personalidad del Espíritu Santo, pues si juzgamos lo que algunos están haciendo y cómo algunos están administrando,
nos queda la impresión de que para ellos el Espíritu Santo es una especie de gas celestial que desciende del cielo y llena a las personas o un determinado ambiente. Esto que os voy a decir es entre comillas. El Espíritu Santo jamás desciende del cielo y jamás llena el ambiente por un simple motivo. No desciende del cielo porque está en nosotros de forma permanente. Y no llena el ambiente porque el templo no es el culto, sino que es la iglesia, cada persona de forma individual. Otros tratan al Espíritu como si fuera un viento y llegan al punto de presentarse como capaces de soplar al Espíritu Santo y de enviarlo sobre otros. De tal manera que se ponen a soplar en el micro como que ese soplido en el micro, amplificado por la megafonía, tiene algún tipo de poder, hermanos. Y eso no es así. También los hay que tratan al Espíritu, que vuelvo a decir que es una persona, como si fuera una especie de energía celestial, como una corriente eléctrica, y se dedican a lanzar Hayuken a diestra y siniestra como si fueran un personaje de la serie Dragon Ball. La expresión, queridos hermanos, tengo que decir en esta tarde que el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, y no es una fuerza o algo que podamos manipular o que esté bajo nuestro control. Cuando perdemos esto de vista y en la práctica nos referimos a la persona del Espíritu Santo como una especie de fuerza impersonal, como resultado creemos que podemos usarlo a él o a su poder cuando y como deseamos. Así podemos caer o incurrir en el mismo error de algunos que determinan incluso cuando el Espíritu Santo va a sanar o actuar, cosa que ni siquiera el Señor Jesús o los apóstoles hicieron en las Escrituras. A la hora de la verdad, muchos no se distinguen de los testigos de Jehová que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza y que pueden manipularlo a su antojo. Pero tengo que decir que no creo que el hombre pueda manipular a Dios y al Espíritu Santo a su capricho, para que éste haga lo que el hombre quiere, convirtiendo al hombre en Señor y haciendo a Dios su siervo. Porque, hermanos, ¿quién soy yo para ordenarle al soberano de los cielos lo que tiene que hacer? ¿Podemos imponerle a Dios nuestros caprichos? ¿Es esa fe coherente y bíblica o es una fe ilógica y fantástica? Muchas veces leemos carteles como esta noche, noche de milagros. Pues tengo que decirte que la sanidad divina no debe ni puede ser manipulada para fines lucrativos ni según el capricho del que la proclama. El Espíritu Santo no da su agenda a nadie. El Espíritu Santo no es criado de nadie ni siervo de nadie. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, porque el Espíritu Santo es Dios. Estos hombres que están adscritos al movimiento neopentecostal, en sus administraciones desviadas, proyectan una imagen extraña del Espíritu y de su obrar que se asemeja más a una mezcla de sincretismo religioso, religiones chamánicas y conjuros mágicos que más tarde vamos a ver que a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos manda. Uno de los argumentos más utilizados para justificar estas cosas extrañas que ocurren en cultos neopentecostales, como por ejemplo el vómito santo, esto implica que enseñan que los creyentes nacidos de nuevo están demonizados por demonios y hacen cultos de autoliberación con respeto de ustedes, donde se meten los dedos en la boca para producirse vómito, porque dicen que así los demonios salen. Estos cultos de liberación o estos cultos donde se administran este tipo de manifestaciones los justifican basados en un texto que está en 2 de Corintios capítulo 3 verso 17, donde dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ellos entienden y administran que esa presunta libertad les lleva a hacer todo este tipo de cosas. Se tiran al suelo, literalmente hacen sonidos de perros, de serpientes, de gatos, aúllan, se arrastran por el suelo como serpientes, y eso, dicen,
que es, hermanos, mover del Espíritu Santo. Pero libertad en el Espíritu, lo que dice la Biblia, no significa libertad para inventar maneras nuevas de prestarle culto. Eso sería una contradicción del Espíritu, donde la palabra que lleva a su pueblo a adorar a Dios de forma contraria a la palabra que Él mismo inspiró. En otras palabras, Dios no puede llevar en un mover del Espíritu a algo que sea contrario a las Escrituras, porque las Escrituras fueron algo que el mismo Dios ha inspirado, y Dios no puede llevar a contradecirse a sí mismo o a mentir. Por lo tanto, sería una contradicción del Espíritu llevar a su pueblo a adorar a Dios de forma contraria a la palabra que él mismo inspiró. Un culto espiritual no es eso, hermanos, no es hacer esas locuras que nos han puesto en el ojo público de este mundo, que lo único que producen es burla y desprecio del mundo evangélico. Un culto espiritual es aquel donde la palabra es predicada en su contexto con fidelidad, donde los cánticos reflejan las verdades de las Escrituras y son entonados con el corazón y también por los labios. Un culto espiritual es donde las oraciones son hechas en el nombre de Jesús por aquellas cosas lícitas que la Biblia nos enseña a pedir. Un culto espiritual es donde la Santa Cena y el bautismo de las aguas se celebran de manera bíblica y digna. Un culto espiritual combina fervor con entendimiento, alegría con solemnidad, sentimiento con racionalidad. No veo, hermanos, ninguna conexión en la Biblia entre el movimiento fideligno del Espíritu y los abusos y desórdenes que vemos día tras día en estos movimientos. La verdadera libertad del Espíritu es aquella libertad de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la culpa. El que quiera saltar de alegría por esto, que salte, pero no se pueden justificar los abusos y atropellos que se realizan día tras día en nombre de esa profunda libertad. Segundo peligro dentro del movimiento neopentecostal, y es el peligro por la exaltación de las emociones y las experiencias por encima de la palabra de Dios. Tengo que decir que las experiencias estáticas pueden ser adictivas. El mundo está lleno de buscadores de emociones y temerarios que buscan la próxima oleada de miedo y adrenalina saltando desde un puente o haciendo cosas peligrosas y emocionantes. Lo mismo ocurre con los hombres y mujeres que se enganchan a las emociones del fervor religioso. Pronto, las mismas viejas rutinas no son suficientes. En otras palabras, se aburren de los cultos, de la oración, los coros, palabra y ofrenda. Hermanos, si ustedes leen cómo se hacía el culto primitivo hace 2000 años, tengo que decir que se hacía oración, coros, palabra y ofrenda. Y es que es un formato bíblico que no se puede cambiar, porque entonces dejaría de ser un culto bíblico y un culto a Dios. Pero las personas que buscan emociones, pronto las mismas viejas rutinas no son suficientes. Su búsqueda de una mayor elevación espiritual los lleva a buscar experiencias emocionantes cada vez más extravagantes. Creo que hay que recordar varias verdades de manera resumida que nos puede ayudar a entender este tema. Tengo que decir que la reacción de una persona a un estímulo en particular es algo particular de la propia persona. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, cuando se volvió a edificar el templo al Señor en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 10. Resulta que cuando están echando de nuevo los cimientos de la nueva casa al Señor, los viejicos que habían visto de niño 70 años antes cómo los babilonios habían destruido el templo de Salomón y están viendo ahora 70 años después cómo se está reedificando de nuevo el templo, añorando y recordando ese periodo de tiempo entre el primero y el segundo templo, cuando ven que la casa de Jehová empieza a ser de nuevo edificada, dice la Biblia que lloraban en alta voz a grandes gritos.
Pero los jóvenes que no habían visto la destrucción del templo de Salomón y solamente están viendo cómo en el tiempo de Esdras la casa de Jehová está siendo de nuevo levantada, dice la Biblia en el verso 12 del libro de Esdras capítulo 3, que daban grandes gritos de alegría. Están viendo los mismos sucesos, están viviendo la misma situación, están viendo sus ojos el mismo evento, y unos están llorando y otros están riendo. Unos lloraban y otros reían. Y la conclusión o la pregunta es, a ver, hermano, entonces, ¿qué hacemos? Pues ni se acertó el que lloraba, ni tampoco acertó el que reía, porque cada uno hizo delante del Señor lo que sintió de forma transparente y sensible. No es mejor el que ríe que el que llora, ni tampoco es mejor el que llora que el que ríe. ¿Por qué? Porque la reacción de una persona a un suceso en particular es algo que es particular de la propia persona. Por esto, hermanos, unos lloraban y otros reían. Y esto nos da varias lecciones a entender. Primero, si tú eres libre de reaccionar de una manera en particular, por ejemplo riendo, también otros son libres de reaccionar de otra manera a la tuya. Por ejemplo, llorando o por ejemplo, quedándose callado. Porque no es más espiritual ni siente más a Dios el que reaccione de una forma o el que reaccione de otra. Todos somos libres de reaccionar según la forma y el carácter de ser que tenemos cada uno. Segundo, no hay problema ninguno en cómo reaccionas a un estímulo eclesiástico en la iglesia, mientras no se rompa el marco escritural. Porque aunque algunos no se lo crean, hay Biblia para este tema en particular, y estoy seguro de que si algunos pudieran, algunos borrarían algunos versos de los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios. Y voy a decir algunos de ellos. Primera de Corintios capítulo 14 verso 32. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque a Dios no le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que os escribo es un mandamiento del Señor. En otras palabras, Dios no dejó las reacciones espirituales, entre comillas, a la voluntad de cada uno de los creyentes, sino que la forma de reaccionar ya está todo medido y ordenado por la santa y gloriosa palabra del Señor. Y tercero, se tiene que recordar una verdad muy importante, y es que jamás se puede establecer doctrina sobre la reacción de alguien a un mover puntual. Porque cuando se ora hay personas que se caen y hay otros que están de pie. Cuando se ora, hermanos, hay personas que se caen, hay otros que están de pie y hay otros que lloran. Pero lo que no se puede hacer nunca, así como ya se especificó en los años 90, cuando vino un mover a nuestras iglesias y nuestros ancianos dejaron bien claro y legislado. Cuando alguien ora por alguien y se cae, si se cae, bien está, pero no se puede ir a las iglesias a que la gente se caiga. En otras palabras, no había una unción de caída, hermanos. Si tú oras por alguien y esa persona en particular se ha caído, significa que la reacción de esa persona es suya, es propia. Si se cae, que se caiga. Lo que no se puede hacer, y ya lo dijeron nuestros ancianos hace 30 años, es que no se puede administrar la imposición de manos para que las personas se caigan. Eso, hermanos, no puede ser así. Se dejó muy claro, se explicó de forma muy transparente. Jamás se puede establecer doctrina sobre la reacción de alguien a un mover puntual. Habiendo dejado este tema muy claro, permíteme que te exprese un peligro muy actual. El problema real de estos movimientos no son en sí las reacciones, que en muchas ocasiones son desmesuradas y desordenadas,
El problema real son las doctrinas que hay detrás de estos movimientos actuales. Estos lobos buscarán siempre un estado emocional alterado en la audiencia, porque es de esta manera donde aprovechan para manipular a los oyentes, para sembrar sus desviaciones, para adoctrinar y para reclutar seguidores. Por este motivo, muchos movimientos desviados ofrecen prácticamente experiencias sobrenaturales, entre comillas, a la carta para el consumidor de turno. Dejan a un lado las escrituras por la experiencia personal, porque ellos enseñan que lo que se siente es más relevante que lo que está escrito. Y hermanos, esa es una mentira más grande que una casa, porque los sentimientos son variables y las opiniones del corazón cambian según lo que veas o tu estado de ánimo. La doctrina no se puede fundamentar en la experiencia puntual. Tu experiencia puntual es algo precioso y maravilloso, no decimos que no, pero no se puede extrapolar como doctrina una experiencia personal que tú has tenido en un momento dado. Y mirad por qué, hermanos, porque a veces, como hombres que somos, interpretamos lo que vemos o lo que tenemos a nuestro alrededor o lo que sentimos según lo que creemos o conocemos. Y hermanos, muchas veces no tenemos todos los datos y las conclusiones a las cuales llegamos no son todo lo reales que nos gustaría. Pongo como ejemplo ese pasaje que está en el libro de Hechos capítulo 16, cuando dicen las Escrituras, hermanos, que cantando himnos Pablo y Silas al Señor desde la mazmorra de más adentro, dice la Biblia, que se abrieron las puertas, se abrieron los cepos y cayeron las cadenas. El carcelero en ese momento, dice la Biblia, que estaba roncando y dormido a pata suelta. De repente escucha el estruendo hermanos, y dice la Biblia que ve las puertas de la cárcel abierta. En aquel tiempo había una ley que si se escapaba un preso, el carcelero pagaba con su vida. Y dicen las Escrituras que viendo las puertas de la cárcel abierta, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, él ve las puertas abiertas, sabe que si se ha escapado uno solo de los presos, va a pagar con su vida. Él cree que se han escapado todos porque ve las puertas de la cárcel abiertas. Entonces él llega a la conclusión de que los presos se han escapado hasta tal punto que dice: antes que me quiten la vida, me la quito yo ahora mismo. Saca la espada y se va a matar a sí mismo. Aquí vemos a un hombre íntegro con lo que él creía que era verdad. El carcelero, viendo las puertas de la cárcel abierta, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Fijaos si lo que opinaba era fuerte y su conclusión tenía importancia, que estaba dispuesto incluso a quitarse la vida por algo que él consideraba que era cierto. ¿Y por qué pensó eso? Porque vio las puertas de la cárcel abierta. Y él llegó a una conclusión, que aquí es donde me quiero parar, vio las puertas abiertas y llegó a la conclusión que habían huido. Por lo tanto, llegamos a una realidad brutal. Lo que él creía no era la verdad. Vuelvo a decir, lo que él creía no era la verdad, pero el carcelero no mentía, porque actuaba según lo que él creía que era verdad. Si a este hombre le ponen una máquina de la verdad y le preguntan si han escapado los presos, y él dice sí, la máquina muestra que él no miente, hermanos, porque la máquina no determina la realidad de los hechos, sino si la persona a la cual se le pregunta o interpela cree que lo que dice es cierto o no.
Por lo tanto, el carcelero cree que la gente se ha escapado, no está mintiendo, y cree que se ha escapado porque interpreta la puerta abierta como un hecho irrefutable de que los presos han huido. Pero escuchar, hermanos, a este carcelero le pasa lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos la puerta abierta e interpretamos los hechos pensando que los presos han huido. Pero viendo la puerta abierta, no veía que los presos continuaban dentro de la prisión. Por esto Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y hermanos, tengo que decir algo, y es que este hombre no mentía, actuaba en conciencia, y se puede llegar a dar una paradoja, que una persona según su propio criterio piense o crea que está diciendo la verdad sobre un tema hasta el punto de dar su vida por lo que dice y sin embargo esté comunicando una mentira. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Porque lo que el carcelero iba a hacer estaba basado en una interpretación partidista de lo que veía. Vio las puertas abiertas, pero no veía toda la situación real, no veía a los presos dentro. Por lo tanto, se iba a quitar la vida por una mentira que él interpretaba que es verdad. Y hermanos, esta historia bíblica nos ilustra las limitaciones del ser humano. El ser humano no conoce toda la verdad, no conoce todas las variables, incluso aunque las conozca, en muchas ocasiones, hermanos, interpretamos o malentendemos lo que estamos viendo o estamos escuchando. Por eso llegamos a conclusiones que a veces hablamos algo en base a algo que creemos que hemos visto o que nos han contado, que después estaba muy lejos de la realidad, hermanos. ¿Esto qué significa? Que la experiencia es algo tuyo, que llegas a conclusiones que son tuyas, pero esa experiencia no se puede extrapolar a otros. Mirad, hermanos, el lenguaje bíblico lo explico de forma más sencilla. Ustedes saben que cuando alguien da una profecía, Pablo dice en Tesalonicenses, examinar las profecías. ¿Por qué dice eso? Porque la profecía del Nuevo Testamento es un sentir que pone el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y ese sentir, hermanos, viene de Dios. Pero la comunicación de ese sentir no, en otras palabras, no tiene. La profecía es un sentimiento que viene una parte de Dios y otra parte de parte del hombre. Por eso dice Pablo, no menospreciéis las profecías, pero también dice examinarlas, porque vienen mezcladas. Y cuando alguien profetiza, hermanos, cualquier tipo de profecía o experiencia espiritual tiene que ser juzgada a la luz de las Escrituras. Bueno, Raúl, entonces, ¿qué diferencia hay entre las Escrituras, las Sagradas Escrituras, y una revelación que Dios puede dar puntualmente a una persona? Pues muy sencillo, las Escrituras también son reveladas o fueron reveladas en su momento a santos hombres de Dios, lo mismo que la profecía, pero la profecía es inferior en autoridad a las Escrituras por el simple hecho de que el que profetiza no está inspirado. La inspiración es la capacitación dada por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje divino sin mezcla de error y de la forma que Dios ha determinado que sea transmitido, utilizando justamente las palabras que Dios quiere que se utilicen. Por eso dice la Biblia que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios no solamente les dio la revelación, sino también la inspiración. Preservó de error el mensaje divino. Pero cuando alguien en la actualidad profetiza, puede haber revelación, pero no hay inspiración. Esto significa que el Espíritu Santo no salvaguarda al que profetiza del error, con lo cual puede meter conceptos, palabras o interpretaciones
que no vienen directamente del Señor, sino de su propia mente o corazón. Por eso dice Pablo, de forma muy sencilla, no menospreciéis las profecías, pero examinarlas, porque vienen mezcladas. Aquí tengo que decir un detalle. Si lo que es la profecía en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, en el Antiguo era un dictado, Dios daba 10 palabras y el profeta repetía exactamente lo que Dios había dicho, de tal forma que el profeta del Antiguo Testamento podía decir con autoridad, así dice Jehová el Señor, porque lo que único que era una transliteración de las palabras de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento no es así. Es un sentimiento, por lo tanto es un error que el profeta del Nuevo Testamento diga, así dice el Señor, sino más bien, hermanos, tengo un sentimiento de Dios para vosotros y lo comparto con humildad. Porque si el profeta dice, así dice el Señor, está dando a entender que todo lo que está diciendo proviene de parte de Dios, ignorando las advertencias del Nuevo Testamento de que la profecía en el Nuevo Testamento viene mezclada y viene con error. Por esto, hermanos, si quieres actuar como el Antiguo Testamento, el pasaje del Antiguo Testamento es que si alguien profetiza y no se cumple, el tal muera a pedradas. Este es un tema extenso, hermanos, pero lo dejamos así. El profeta del Nuevo Testamento no es inspirado. Puede tener una parte de revelación, pero sin inspiración. Por esto, hermanos, las profecías, las visiones, las experiencias que tú tienes son cosas que Dios te las da para ti, pero que no significan que sean la guía o el camino para otros. Lo único que es para todos los creyentes es la santa y gloriosa palabra de Dios. Por lo tanto, te recuerdo algo que ya sabes. Algo no es de Dios por lo que tú sientas, por lo que tú opines o incluso por lo que a ti te haga feliz. Algo es de Dios si la palabra de Dios da testimonio de que es de Dios, y algo no es de Dios si la palabra de Dios dice que no lo es. Muchos movimientos desviados harán cualquier cosa para que tus emociones despierten y se desborden, porque cuando estás así, eres mucho más fácil de manipular. Y repito, aun a costa de sacrificar las sagradas escrituras en el proceso. Peligro por una práctica de torcer las escrituras o una mala exégesis. La palabra exégesis significa en el contexto bíblico sacar algo que está en el texto. Es como cuando vemos esos documentales de animales de la 2, que vemos como los osos cazan los salmones que están en el río, meten la zarpa y de un zarpazo sacan el salmón. Escuchad, el oso está sacando lo que hay dentro del río, no mete nada, simplemente lo saca. Eso significa exégesis, es sacar el sentido del texto, no introducir ideas, no introducir opiniones, no introducir fantasías dentro del texto sagrado, sino simplemente decir lo que el texto está diciendo. Y la mayoría de los expositores del movimiento neopentecostal tuercen el texto sagrado para justificar sus desvaríos y locuras. ¿Por qué? Porque como no hay Biblia que apoye todo lo que ellos administran y lo que ellos están predicando, tienen que torcer las escrituras para justificar sus desvaríos. Fijaos, hermanos, hasta qué punto están llegando dentro del mundo evangélico, que en el pasaje de Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un pasaje que todos hemos entendido y lo hemos leído, e incluso lo creemos, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de estos movimientos en Estados Unidos? Hoy, en abril del 2021, algunos están tomando estas palabras y las están utilizando para justificar una práctica aberrante, y es, tomarán en manos serpientes
y están cogiendo serpientes venenosas dentro de las iglesias como medio de demostrar a la congregación la fidelidad que los siervos tienen y la fe. Por eso hace poco un pastor llamado Jamie Coates falleció por una mordedura de serpiente en pleno culto. Como es habitual en estos casos, Coates se negó a recibir atención médica, se fue a su casa, perdió el conocimiento y murió. Un poco antes, otro pastor llamado Randy Warford, pastor de una iglesia en Virginia Occidental, cayó de una mordedura de serpiente en el 2012. Tenía 44 años. Y lo terrible de esto es que su padre había muerto de la misma forma en un culto 29 años antes por la picadura de una serpiente venenosa. Que se sepa, hasta en la actualidad hay 103 casos confirmados de pastores muertos en cultos porque se ponen a manipular serpientes venenosas como forma de justificar su fidelidad y su fe. ¿De verdad se creen ustedes, hermanos, que cuando dijo Jesús esas palabras se estaba refiriendo a coger una serpiente de cascabel, subirte en un púlpito y empezar a manipularla sin ningún tipo de temor, incluso que puede llegar a morderte, hermanos, que vea tu familia cómo te muerde y caes al suelo? 103 casos confirmados, pero que no se sabe con seguridad. Aquí vemos, hermanos, cómo esta práctica de manipular serpientes venenosas en el culto se está haciendo en el 2021. ¿Y de dónde viene esto, Raúl? De torcer las escrituras. Porque cuando se tuercen las escrituras, hermanos, hay consecuencias nefastas. Hermanos, os tengo que decir algo y os lo digo ahora. Se puede justificar cualquier cosa con la Biblia. Hoy en día hay más de 2000 sectas en el mundo que están basadas en la Biblia. Es más, hasta el vampirismo y el canibalismo se justifican con la palabra de Dios. Y tú dices, pero Raúl, ¿cómo va a justificarse el vampirismo y el canibalismo con la Biblia? ¿No dice la Biblia, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida dentro de sí? Algunos movimientos ocultistas, hermanos, que promueven el canibalismo y el vampirismo, que son ramas del satanismo más profundos, se basan en versos de las Escrituras, tuercen la Biblia hasta tal punto diciendo que Jesús y los apóstoles lo que hacían era eso, satanismo, y malinterpretan muchos versos de las Escrituras para justificar incluso las iglesias satánicas. Es que no nos estamos dando cuenta que cuando cogemos un texto y no lo unimos a su contexto, estamos obligando a Dios a decir cosas que Él no dice. Qué mal me sienta, hermanos, cuando escucho que están diciendo cosas que yo he dicho que yo jamás dije. Pues hermanos, si yo me ofendo y soy un hombre, ¿cuánto no más Dios? Es por esto, hermanos, que la mala exégesis tiene nefastas consecuencias. Les voy a relatar otra noticia que ha salido hace menos de un mes en medios evangélicos. Un pastor fue devorado por cocodrilos, tras intentar caminar sobre las aguas como Jesucristo. El suceso ocurrió en Zimbabue. De acuerdo con el referido medio, el pastor había llevado a su congregación hasta un lugar conocido como el Río de los Cocodrilos para demostrar a la congregación uno de los milagros más conocidos descritos en la Biblia. Cuando el pastor intentó reproducir la escena bíblica, se hundió en el río y escuchar qué terrible, hermanos. Fue devorado por 3 cocodrilos frente a los fieles de su iglesia. Tras el hecho, uno de los miembros de la parroquia explicó que el pastor quería demostrar su fe a la congregación, pero nada salió como había planeado, a pesar de que el pastor ayunó y oró durante toda la semana. Cuenta la crónica periodística que lo que quedó de él cuando terminaron fue un par de sandalias flotando sobre el agua.
¿Pero qué es esto, hermanos? Que esto no ha pasado hace 500 años en la Edad Media, hermanos. Que esto no ha pasado hace 300 años. Que ha pasado hace 15 días. En el mundo evangélico todavía hay personas que hacen cosas como esta. ¿Y por qué? Porque tuercen las Escrituras. Enseñan pasajes descriptivos donde la Biblia describe un suceso y lo aplican como que son promesas personales. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven a mí y camina sobre las aguas, hermanos, ese pasaje es una descripción, el autor de la Biblia estaba describiendo lo que sucedió. Y esa palabra Jesús se la dijo a Pedro, pero no te la dijo a ti, ni me la dijo a mí, ni por desgracia se la dijo a este personaje. Este hombre estuvo ayunando y orando. Puede ser que tú ores y ayunes y digas, yo voy a andar sobre las aguas como Pedro. Pero hermanos, eso no es una promesa para ti. Eso es un pasaje descriptivo de algo que sucedió en la Biblia y el autor inspirado lo cuenta tal y como sucedió. Pero jamás Dios te ha prometido a ti que vas a andar sobre las aguas. Pero esto está pasando más de lo que nosotros nos damos cuenta. Muchos predicadores nos subimos al púlpito y decimos, porque Dios te va a dar todo lo que pise la planta de tus pies y lo va a hacer tuyo. Y pisa el coche, y pisa el local, y pisa la tierra, y Dios te lo va a dar. Hermanos, eso es sacar la Biblia del contexto. Cuando Dios le dice a Josué, todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro, era simplemente el cumplimiento de una promesa que Dios dio 400 años antes al padre Abraham. Y llegó el momento, en el tiempo de Josué, de que el pueblo cumpliera esa promesa y se apropiara de una tierra, porque Dios se la prometió al pueblo de Israel. A ti no te ha prometido riquezas, ni tampoco tierras, ni territorios, ni coches, ni negocios. Cuando tú sacas ese pasaje y te crees que por pisar y por ir pisando el Señor te está dando dominio, unción, o estás haciendo retroceder a los demonios, literalmente no estás viviendo el evangelio bíblico, estás viviendo una historia y una fantasía de tu propia mente y de tu propio corazón, y más que el evangelio bíblico es simplemente Star Wars, Guerra de las Galaxias. Porque estos hombres tuercen las Escrituras para justificar sus doctrinas. ¿Dónde está en las Escrituras que se tenga que atar y desatar demonios? ¿Dónde está? Dime un verso y seguramente te dirán ese pasaje, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Hermanos, ¿pero qué estamos diciendo? Que ese pasaje se está refiriendo a la disciplina eclesiástica. Cuando dos personas tienen un conflicto, primero tienen que solucionarlo a solas, después delante de 2 o 3 testigos y después delante de la iglesia. Y si la persona no se somete a la voluntad de toda la iglesia, tal y como dice el Señor, la Biblia nos dice, el tal sea contado como gentil y publicano. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero no, ahora la gente se pone a atar demonios y parece ser que los ata el sábado por la noche en la oración y el domingo por la mañana otra vez están libres. ¿Por qué? Porque no son capaces ni de comprobar los pasajes para ver si lo que están diciendo está dentro del contexto bíblico. Y así podríamos seguir durante horas, hermanos, como Guillermo Maldonado, que dice, para justificar la fortuna que tiene en la actualidad, que se cree que es de 120 millones de dólares, porque eso es lo que ha dicho Ana Maldonado en la demanda en el juzgado para que haya repartimiento de bienes, 120 millones de dólares, hermanos. ¿Y saben en qué se basa? Que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el diezmo. Por eso, cuando el Señor ve que Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que comieron era el diezmo, aquello que Dios había dedicado para él o que era dedicado para él. Por eso, cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que hacen es comerse el dinero del diezmo de Dios. ¿Y qué sucede? Que cae sobre ellos maldición y por eso fueron despojados de toda gloria y echados del huerto. Y eso es lo que se está predicando hoy en día. Se coge un pasaje, no se lee el contexto, se dice lo que se quiere y después búscate la vida.
Hermanos, no podemos torcer las Escrituras. Las Escrituras tienen un contexto muy claro y muy conciso, y en muchas ocasiones nos ahorraríamos muchos problemas si leyéramos simplemente el capítulo anterior y el capítulo posterior. Dios nos ayude, hermanos, a rechazar todo este tipo de doctrinas y movimientos. Cuarto peligro del movimiento neopentecostal: peligro por la inmersión en la metafísica y en vertientes de la nueva era. En su afán de crear más y mejor poder espiritual, entre comillas, los expositores del movimiento neopentecostal se han metido de lleno a fuentes como la nueva era y la metafísica, la cual exponen que somos dioses, por ejemplo, el poder de los decretos, de la confesión, de la visualización, etc. Esta mixtura de enseñanzas es peligrosísima, porque literalmente es una inmersión total en doctrinas de demonios. Simplemente voy a leer testimonios reales de lo que está habiendo hoy en día en este movimiento y ustedes van a juzgar. Hay una mujer llamada Ana Méndez Ferrell que fijaos lo que enseña. Enseña que las almas de los cristianos que están sufriendo, por ejemplo, pobreza económica, se encuentran cautivas en ciertos lugares espirituales, lugares a los cuales ella dice que viaja con su espíritu. Aquí está confesando públicamente que hace viajes astrales. Con solo disponerse para efectuar sus liberaciones, activando ella misma sus autoproclamados dones de profecía y ciencia, a veces sola o a veces de la mano de un ángel, simplemente se despliega como un telón de cine una visión delante de ella. O sea, está diciendo que, por ejemplo, si tú estás en pobreza económica, te encuentras cautivo en ciertos lugares espirituales y que ella va en su espíritu, en otras palabras, hace un viaje astral para visitar esos lugares. Ella visualiza el alma donde se encuentra cautiva ese cristiano que tiene pobreza, y dice que los lugares donde este cristiano está cautivo se llaman, por ejemplo, la tierra del olvido, el Abadón, las cavernas del infierno, el desierto, y que solamente ella o personas como ella pueden viajar en el espíritu para liberar a estos cristianos que tienen su alma cautiva porque está sufriendo pobreza económica, que esas son prisiones espirituales, prisiones de su alma que ella ve que esas personas tienen. A ver, hermanos, cuando tú examinas esto, te estás dando cuenta que esto, nada de lo que está diciendo es bíblico. Lo que está hablando esta mujer es, primero, una aberración doctrinal, que si un cristiano es pobre, está su alma presa en lugares como la tierra del olvido, el Abadón, las cavernas del infierno, y que es necesario que ella actúe viajando en su espíritu. Está reconociendo literalmente viajes astrales, hermanos. Esto no es ella solamente quien lo hace, sino en el libro de Rebecca Brown, el Liberando los cautivos, en ese libro habla como la supuesta profeta o ungida hacía viajes astrales, y lo especifica en el libro, y durante muchos años se ha leído ese libro de cautivos de Rebecca Brown como un libro que es un manual de guerra espiritual, de tal manera que las personas, en este caso los guerreros de intercesión, hacen o pueden hacer viajes astrales. Hermanos, esto no es bíblico, esto es ocultismo. Otro, Cash Luna, enterrando la Biblia en su último acto profético. Cuando ha levantado su reciente templo, que ha costado más de 50 millones de dólares, y que Univision, una cadena de televisión muy famosa de aquel entorno,
ha destacado que hay relación entre la iglesia de Casluna y cárteles de la droga que lavan su dinero en las ofrendas o donaciones de esta iglesia, para que veamos hasta qué punto están las cosas, hermanos, hay un acto que se llama magia simpática. La magia simpática, según los hechiceros, es aquel ritual en el que con objetos lo similar produce lo similar, o lo semejante produce lo semejante. Lo que voy a decir, hermanos, es brujería, que a nadie se le ocurre hacerlo, pero dicen los brujos que si tú coges una cartera con dinero y la entierras, lo similar produce lo similar, o lo semejante produce lo semejante, y eso te va a producir prosperidad. Que a nadie se le ocurra hacer eso, porque eso es una doctrina de demonios y es brujería, y el que realiza tales cosas es muy probable que se quede poseído hasta los ojos. Pues, ¿qué es lo que hace este hombre? Pues hace lo mismo, pero en vez de meter una cartera con billetes, lo que hace es enterrar la Biblia. Y ahora él dice que es un acto profético porque lo similar produce lo similar. Entierran una Biblia abierta en los fundamentos de la nueva iglesia que se está levantando como si fuera un amuleto de buena suerte, igual que los ritos que existen en la hechicería, pero ellos dicen que es simple y llanamente un acto profético. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Están haciendo brujería, pero con barniz cristiano. Cindy Jacobs, que es otra de las líderes del movimiento neopentecostal y que según Peter Warnes es general o generala de intercesión, en su libro La voz de Dios, página 169, que fue escrito en 1995, nos relata cómo ella enterró en Moscú un libro que contenía las 4 leyes espirituales. Y ella dice: cogí un palo, cavé un agujero en la tierra, arrojé el librito y enseguida lo cubrí mientras las mujeres oraban. Señalando hacia la universidad, comencé a profetizar: la semilla de este librito hará crecer escuelas de evangelización. ¿Por qué? Porque según los brujos, lo similar produce lo similar, lo semejante produce lo semejante. O sea, ellas han enterrado un librito de evangelización, las 4 leyes espirituales, y el evangelio por ese acto va a crecer en Rusia. Y lo único que están haciendo, hermanos, es un acto de brujería. Ronnie Chávez lo mismo. Él ha enterrado un microfilm, que es un rollo de película con porciones de la palabra de Dios, y entierran el negativo de la palabra para que el evangelio prospere en cierto sector. Por ejemplo, hacemos ese acto profético, entre comillas, en Burgos, para que Burgos se llene del evangelio, y lo único que están haciendo es un rito de brujería. Hay otro que está un poquito más allá, que se le llama el ritual de las estacas. Antes pensábamos que las estacas eran cosa de vampiros, pero parece ser que ahora son cosas de avivamiento y que está dentro del manual de guerra espiritual y de mover profético. Ellos dicen que cuando golpeas o clavas una estaca en la tierra, por cada golpe que recibe la estaca, hace que se cumpla más rápido lo que ellos están ordenando y decretando. ¿Te sirve esto de ejemplo, hermano, de lo que estoy diciendo? ¿O quieres más ejemplos más? Esto está pasando hoy en día en las iglesias evangélicas. Y hermano, no te pienses que esto está lejos de nosotros, a miles de kilómetros. El movimiento neopentecostal, a través de las redes sociales, a través de los smartphones, a través de los vídeos de YouTube, se está metiendo en nuestras iglesias. Miles de jóvenes y de ministerios hoy en día se creen que si echan aceite sobre Burgos conforme están realizando una marcha profética atando a los demonios, el evangelio va a crecer. O se ponen a enterrar Biblias, o se ponen a decretar y a proclamar. Pero hermanos, ¿de dónde dicen las escrituras que hay que decretar, o que hay que declarar, o que hay que visualizar? En ese famoso libro de los años 80 de Paul Yonggi Cho, que decía, hermanos, que empezó a orar por una bicicleta
Como veía que Dios no le respondía, Dios le tuvo que decir, pero ¿qué tipo de bicicleta quieres? ¿Qué modelo? ¿Qué tamaño? ¿Qué color? Tú tienes que quedarte embarazado de la bicicleta, tienes que visualizarla hasta que lo que estés visualizando se quede dentro de ti como que estás embarazado, y después la bicicleta la vas a recibir. Eso mismo, Paul Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo en Seúl, que en la actualidad está en la cárcel por haber robado millones de dólares de la caja de la iglesia, eso mismo, Paul Yonggi Cho en el libro La Cuarta Dimensión reconoce que es una técnica que realizan los budistas para recibir aquello que piden o solicitan. En otras palabras, visualizan y después reciben. Esa técnica de visualización, de quedarte embarazado de la bicicleta, es una técnica de religiones orientales que Paul Yonggi Cho implementó en iglesias pentecostales, y hoy en día el mundo pentecostal se cree que tiene que visualizar para recibir lo que viene de Dios. Y hermanos, la visualización es una doctrina de demonios, es simplemente meterte en el ocultismo. Y ese libro, La Cuarta Dimensión, ha estado circulando por nuestras iglesias durante años y años. Hermanos, que esto está pasando cerca de nosotros, que todavía hay personas que se creen que declarando o decretando tienen autoridad para hacer que eso que declaran o decretan se cumplan. ¿Sabe de dónde viene esta doctrina? Porque los grandes maestros del movimiento de la prosperidad, del movimiento neopentecostal, enseñan que somos dioses, y que como Dios creó todas las cosas por su palabra, como nosotros somos dioses porque tenemos el ADN de Dios, entonces lo que nosotros decimos se tiene que cumplir. Por eso Cas Luna empieza en todos sus mensajes: porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, para decir y para hablar. ¿Por qué dice esto? Porque él mismo está enseñando en el 2021 que los creyentes somos dioses, pero eso no lo enseña solo Cas Luna, lo enseña Cas Luna, lo enseña Maurice Cerulo, lo enseña Benny Hill. Ustedes, dice Benny Hill, no están viendo a Benny Hill, ustedes están viendo a Jesús. Hermanos, no lo estáis viendo, estamos viendo lo que se cumplió o lo que dijo Jesús del anticristo, cuando vio el 666. ¿Qué es el 666? Sino que es el número del hombre, no lo dice la Biblia. ¿Qué día fue creado el hombre? El sexto día. El 666 es la divinización del ser humano. El hombre es Dios, por eso dicen las Escrituras, hermanos, que el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la divinización del ser humano. Y esta doctrina satánica se lleva predicando 30 años dentro de iglesias evangélicas. Y nadie dice nada. Y todos lo vemos normal. Incluso estamos decretando y confesando. Hermanos, necesitamos aprender a distinguir lo que viene de Dios de lo que viene del diablo. Por eso, escuchar lo que os digo. La teología neopentecostal no ha hecho ninguna contribución a la verdadera teología o a la interpretación bíblica, sino que representa una mutación desviada de la verdad. Al igual que un virus mortal, obtiene su acceso a la Iglesia manteniendo una relación superficial con ciertas características del cristianismo bíblico, pero al final siempre corrompe y distorsiona la sana doctrina. Es una herejía que no es apostólica porque ellos no son apóstoles. No es nueva porque ya desde los tiempos bíblicos se levantaron farsantes de la fe que reclamaban el título de apóstol. Y no es reforma porque niegan el principio fundamental de la reforma protestante, que fue sola escritura. Estos sujetos
Sueñan con conquistar naciones, dominar el mundo, quieren cambiar nuestro vocabulario por terminologías no bíblicas como sobrenatural, decretar, va a caer el fuego, va a caer la unción, traen cientos de unciones, cientos de movimientos y para colmo de males ya han logrado que muchas iglesias sucumban ante sus métodos y prácticas de adoración. Muchas están infestadas y seducidas por estas doctrinas, por estos movimientos y por este vocabulario. Pero tengo que decir una verdad según el libro de Hebreos capítulo 3. Nuestro apóstol y sumo sacerdote es Cristo. El fundamento ya ha sido establecido y es suficiente con lo que sobreedificamos sobre estas bases, siendo obedientes y fieles a las Escrituras, tal y como los padres de nuestra obra nos enseñaron en su momento. Y ya entramos, hermanos, en la recta final. Es un movimiento antiescritura. En estos movimientos es mucho más importante, como he dicho, una experiencia espiritual, entre comillas, que estudiar las Escrituras en su contexto. La mayoría de seguidores de estos movimientos tienen como axioma o frase: la letra mata y el espíritu vivifica. Y en base a eso se justifican en todo. Pero hermanos, cuando decimos la letra mata y el espíritu vivifica, no está diciendo a que el estudiar, leer o escuadriñar las Escrituras sea malo. ¿Cómo va a ser malo si hay docenas de versos en las Escrituras donde Dios nos manda y nos ordena leer la Biblia, meditarla, estudiarla, escuadriñarla? Pero parece ser que nos hacemos más sabios que Dios. Cuando dice la letra mata, no está refiriéndose a leer, estudiar, meditar, escuadriñar las Escrituras e incluso memorizarla. Lo que está diciendo es la letra de la ley, hermanos, que el sistema antiguo, la ley en el Antiguo Testamento, te decía lo que era malo, pero no te daba poder ni te capacitaba para luchar contra ello. En otras palabras, era un espejo que te decía lo sucio que eras, pero no movía ni un dedo para quitar la suciedad de ti. Pero en este tiempo de la gracia, la letra de la ley mata, porque el que no cumplía la ley muera irremisiblemente. No está escrito esto en la ley de Moisés, que el que no la cumplía estaba bajo maldición. Pero dice: el espíritu vivifica, el espíritu de gracia. Y esto es similar, hermanos. La ley era similar a un espejo que te decía que estaba sucio, pero la gracia es similar al lavabo con agua fría, caliente y el jabón, que no solamente te dice lo que está sucio, sino que te da agua y te da jabón para que laves tus manos, laves tu cara y quites la suciedad. En otras palabras, el espíritu de gracia no solamente te reconoce o te dice lo que está mal, sino que te capacita desde dentro para que vivas una vida santa y digna del Evangelio. Eso es lo que quiere decir esos pasajes. No quiere decir lo que muchos dicen, que no leas la Biblia, que no estudies. No quiere decir lo que muchos dicen, que no leas la Biblia, que no la medites, que no la estudies, que no la escuadriñes. Al revés, está hablando el contraste entre la ley y la gracia. Y los líderes de estos movimientos entienden bien que no es bueno que la gente, que los miembros de sus iglesias estudien las Escrituras en su contexto, porque si estudian las Escrituras en su contexto, se van a dar cuenta de las cientos de administraciones y revelaciones antibíblicas que son la base de lo que están administrando en sus iglesias. Actúan igual que la Iglesia Católica en los tiempos de Martín Lutero. Ellos escondieron las Escrituras del pueblo. ¿Sabes lo que hacían? La Biblia solamente estaba en latín, porque nadie podía leer la Biblia si no estaba en latín, en otras palabras, y solamente las personas nobles o los que estaban en el clero
tenían la capacidad de poder aprender esa lengua. Por lo tanto, el pueblo llano jamás sabía lo que la Biblia decía. Y un pueblo, hermano, que no conoce las Escrituras, es un pueblo al cual es un pueblo ignorante y es un pueblo muy fácil de manipular. Por eso sacaban dinero y decían, hermanos, pidiendo Juan Tercel, que recorrió Europa para sacar dinero, hermanos, para construir la Basílica de San Pedro en Roma, y enseñaba, hermanos, que si tú dabas dinero, en el mismo momento que dabas dinero, los familiares que habían partido, que estaban en el purgatorio, cuando tú dabas dinero salían de purgatorio y se iban al cielo. O incluso si alguien había pecado, tú dabas dinero y se te daba una bula papal donde se decía que tus pecados estaban perdonados por la contribución económica que tú habías dado. Pero hermanos, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la Iglesia y empezó a decir que el hombre no puede ser perdonado los pecados por dar ofrendas o por sacar almas del purgatorio, sino que el hombre por la fe vivirá, se inició el movimiento de la Reforma, y de la Reforma salimos todos, porque el movimiento pentecostal nació históricamente en el año 1906 en la ciudad de Los Ángeles, 400 años después de la Reforma. Por lo tanto, nosotros salimos de la Reforma, de la protesta, por eso se llaman protestantes, porque protestaron públicamente de las falsas doctrinas y de lo que estaba sucediendo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Y cuándo pasó eso? Leyendo el libro de Romanos. Qué casualidad, hermanos, que en los tiempos de Josías, que dicen las Escrituras que el pueblo estaba lejos de Dios, pero limpiando el templo y sacando los escombros, dicen las Escrituras que se encontró el libro de la ley, y cuando se leyó el libro de la ley delante del rey y de todo Judá, dice la Biblia, que al escuchar las maldiciones que la ley venía implícitas, el rey se rompió sus vestiduras y buscó palabra de Jehová diciendo, Señor, ¿cómo haremos esto? Y dicen las Escrituras, y empezó a buscar a Dios de todo su corazón. ¿Por qué vino esto? Cuando se empezó a seguir el modelo de lo que estaba escrito. No dicen las Escrituras que vino un avivamiento en los tiempos del rey Ezequías. ¿Por qué? Porque dice la Biblia la misma circunstancia. Empezaron a limpiar el templo de toda la basura y de los escombros, porque los reyes anteriores durante muchos años habían servido a los Baales y a las Aseras y habían servido a dioses falsos, y el libro de la ley estaba perdido. Mas cuando lo encontraron, dice la Biblia, que el pueblo empezó a seguir la ley del Señor, y no se celebró la Pascua, dice la Biblia. Dice que se hizo doble Pascua. Ni en los tiempos de David se había celebrado la Pascua como se celebró en los días de Ezequiel. Y Dios se conmovió y bendijo al pueblo. ¿No os dais cuenta que con Ezequiel, que con Josías, que con Lutero, siempre hubo un avivamiento cuando el pueblo empezó a leer la palabra de Dios? ¿Por qué no hay avivamiento en nuestros días? Te voy a decir por qué. Porque intentamos con una imposición de manos lograr y conseguir lo que no estamos viviendo ni haciendo. Pero cuando la Iglesia, cuando el pueblo empieza a volverse a la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los huesos. Hermanos míos, el verdadero avivamiento siempre viene de parte cuando el pueblo se vuelve a la palabra del Señor. No puede haber avivamiento fuera de la palabra. Pero ¿cómo va a haber mover del Espíritu Santo si el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras? Todo lo que nosotros necesitamos, dice la Biblia, para una vida de piedad y ser un hombre perfecto en su presencia y servir a Dios está en la Biblia. No necesitamos nada más, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevos moveres, no necesitamos cosas estrafalarias, necesitamos volver a la Biblia. Y estos hombres, igual que el pueblo o la Iglesia Católica, mantenían al pueblo en ignorancia, porque un pueblo ignorante, hermanos, es un pueblo manipulable. Por eso necesitamos más que nunca entender la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios.
Y termino con esto ya que voy a decir. Es un peligro este movimiento, porque es el movimiento de la avaricia y el movimiento del yo del hombre. Todos estos movimientos están centrados en el yo, en el hombre, en sus necesidades y en sus deseos, y se olvidan de Dios y de su gloria. Y eso no es evangelio. Dios te va a dar todo lo que tú deseas. Eso no es bíblico. En ningún lugar de las Escrituras dice eso. Todo va a salir bien. Ese mensaje no es bíblico. Por eso ha venido esta pandemia y se nos ha venido muchas cosas abajo. Y mucha gente, lo tengo que decir porque es real, no entiende por qué Dios está permitiendo eso. ¿Y sabes por qué no entiende? Porque no hemos transmitido todo mensaje de Dios. No hemos predicado en nuestras iglesias que Dios libra a Pedro, pero permite que Jacobo muera a espada. Y en el mismo tiempo y contexto los dos. Uno muere a espada y el otro es liberado por una visita angélica. Y ahora dices, es que estaba el propósito de Dios para con Pedro. Pues vale, muy bien, vete ahora a la casa de Jacobo y se lo dices. Y les explicas por qué Dios ha liberado a Pedro con visita angelical añadida y permite que Jacobo muera a espada. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que estamos predicando últimamente pareciera ser que es Dios quiere que todo salga bien. Y ese tipo de evangelio no es un evangelio completo. En muchas ocasiones se está predicando un mensaje centrado en el hombre y en las necesidades del hombre. Que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que Dios te va a sacar de donde estás, conviértete, que todo se va a solucionar. Ningún pasaje en las Escrituras, la evangelización está basada en promesas que Dios va a solucionar todos tus problemas si te conviertes. Por eso la gente se convierte, después viene la vida real y se hunden. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos predicado todo consejo de Dios. Estos lobos, hermanos, codician el dinero de sus oyentes. Y esa es la verdad, es lo único que buscan, dinero. Y para conseguirlo, prometerán la absoluta salud, el bienestar personal y todo tipo de bendiciones y prebendas. Ese es el método que ellos utilizan. Recuerda lo que te digo. Estos lobos están dispuestos a cualquier cosa y harán todo lo que sea necesario para conseguir tu dinero. ¿Y saben por qué? Porque no tienen ningún tipo de escrúpulo. Mentirán, torcerán las escrituras, falsearán datos, amenazarán a quienes se les opongan e incluso amenazan de muerte y de juicio divino a quien quiera abandonar sus iglesias, para que lo sepan. Muchos de ellos están coaccionados. Estos lobos son literalmente hijos del diablo que por dinero trafican con las almas de los hombres. Por eso dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero fijaos lo que dice el Señor: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, tienen sentencia de condenación encima de sus cabezas. El movimiento neopentecostal nunca perteneció en su origen al genuino movimiento pentecostal. No somos lo mismo, no tenemos las mismas raíces y no compartimos muchas de sus doctrinas ni administraciones. El movimiento neopentecostal simplemente se adhirió como un parásito al genuino movimiento pentecostal para crecer y hacerse fuerte desde dentro, para después a continuación explotar y manifestar toda su verdadera naturaleza venenosa después. Termino con esto y me gozo de que quede grabado porque lo voy a exponer claramente. En ningún momento puedo estar en contra del movimiento pentecostal clásico, ya que mis raíces están dentro del mismo.
Sin embargo, no puedo aceptar las desviaciones doctrinales de movimiento que, aparentando ser pentecostales, introducen acciones, conductas y enseñanzas procedentes del ocultismo, el fetichismo y el mercantilismo. Algunos llamados apóstoles, que más bien son apóstatas, han introducido dentro de las iglesias actuaciones y conceptos que dicen ser del Espíritu Santo, pero que carecen de cualquier respaldo bíblico. Para ellos, han elaborado una teología torcida introduciendo conceptos esotéricos como la teología de lo sobrenatural, la cual se une a otras falsas teologías como la mal llamada prosperidad, que más bien es la codicia. A estas dos corrientes se une la falsa enseñanza sobre la guerra espiritual y se le añade las funciones especiales de un apostolado papista, acompañado de visiones y profecías falsas y manipulativas. Que quede bien grabado y muy claro en el corazón de los oyentes: creo firmemente en el poder del Espíritu Santo, en la manifestación de los dones espirituales tal como están expuestos en la Biblia, como por ejemplo 1 Corintios del capítulo 12 al 14. Creo firmemente en el poder de Dios para hacer maravillas, pero no creo que el hombre pueda manipular a Dios y al Espíritu Santo a su capricho para que se haga lo que el hombre quiere, convirtiendo al Señor en siervo y haciendo al hombre en Señor. Creo firmemente en que el Espíritu Santo opera en el hombre en todo aquello que la palabra de Dios nos muestra, pero creo también en la soberanía de Dios y que pase lo que pase, Dios en su majestad y soberanía hará lo que tenga que hacer. Creo en la sanidad divina, pero no creo que la misma pueda ser manipulada para fines lucrativos y según el capricho del que la proclama. Creo que Dios tiene muchas formas de sanar, como también puedo decir, Él puede decir de mí hasta dónde debo de vivir y cómo debo morir, pues de Él soy y a Él le pertenezco. Los énfasis modernos neopentecostales sobre el Espíritu Santo rompen todos los esquemas tradicionales de la teología pentecostal clásica, creando manifestaciones absurdas e ilógicas que no tienen ningún respaldo bíblico. No existe en la Biblia una doctrina del vómito santo, de la risa santa, de la transferencia de espíritus, o de la unción de la chaqueta, o de la imprescindible necesidad de caerse para ser ungido, o de cazar demonios hasta en la sopa, o de hacer pactos económicos para atraer la bendición de Dios. Todas estas enseñanzas son sacadas de la manga de los especuladores, sin sostén doctrinal y fundamentadas en revelaciones personales mediante las cuales manipulan las emociones de los presentes para inducirles a falsas experiencias. Creo firmemente, que quede bien grabado, que el Espíritu Santo no lo podemos encajonar dentro de una estructura, pero también creo firmemente que tampoco lo podemos manipular para que actúe según los caprichos de los hombres. Él es soberano y hace lo que tenga que hacer según lo determinado por Dios y lo que está definido en las Sagradas Escrituras. Hermanos, nuestro fundamento está en la palabra. Todo aquello que no tenga suficiente respaldo bíblico, aunque sea revelado por un ángel del cielo, como dijo Pablo, debe de ser desechado porque es anatema. Desechamos a aquellos que han tomado al Espíritu Santo como una fórmula manipulativa para montar un imperio y enriquecer a unos cuantos a costas del sufrimiento de muchos incautos que caen en las garras de la apostasía y de mensajes diluidos con gnosticismo y esoterismo. Algunas iglesias, ovejas e incluso ministros están siendo seducidos y arrastrados a las corrientes modernas del movimiento neopentecostal, siendo absorbidos por una conducta que no es acorde a las enseñanzas que nos enseñaron nuestros padres en la fe cuando vinieron a predicarnos el santo y divino Evangelio de Jesucristo. Dios nos ayude a todos, que nos dé el Señor discernimiento y que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo y hasta otra en el nombre del Señor. 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 En el nombre del Señor.